Hola a todo el mundo del otro lado. Se viene una clase que tiene cierta complejidad, así que bueno, en parte por eso va grabada en video para que puedan tenerla allí y verla por ahí más de una vez si es que algún punto no queda claro, digamos, o para que puedan ir más lento, más rápido, en fin, en función de las necesidades de cada quien. Tampoco es nada, no es nada tan difícil, pero bueno, tiene cierta complejidad y el problema es que no está del todo dicho así en ninguno de los textos que tenemos, entonces medio es como que no les queda otra que servirse un poco de esta explicación que yo voy a grabar. Básicamente voy a hablar de algo que ustedes en algún punto ya conocen, que es el complejo de Edipo y el complejo de castración. Seguro que les han mencionado eso cuando cursaron la evolutiva de la niñez, hace unos 2 cuatrimestres atrás. ¿Por qué lo vamos a ver nosotros acá? Lo vamos a ver porque ustedes saben que nuestra bibliografía fundamentalmente se apoya en una lógica psicoanalítica. Y desde esta lógica psicoanalítica se supone que quien atravesó este complejo de Edipo y este complejo de castración caerá más del lado de lo que sería una estructura neurótica, mientras que quien no atravesó por este complejo de Edipo y este complejo de castración caerá más del lado de una estructura psicótica. Esto a priori no es ni bueno ni malo, hemos insistido bastante y seguiremos insistiendo con que estas estructuras no son o no se pueden pensar en términos de mejores o peores, sino que son diferentes. Este video se va a organizar de la siguiente forma. Yo voy a mencionarles ahora enseguida un par de premisas de las cuales partimos para que todo esto del complejo de Edipo y el complejo de castración no suene un disparate. Porque yo sé que puede sonar medio raro, así que me parece que si yo les presento estas premisas de antemano les va a sonar un poco menos raro. Y una vez que haya hecho todo eso, sí voy a pasar a explicarles un poco sobre el complejo de Edipo y de castración. Van a ver que no lo vamos a ver exactamente de la misma manera en la que lo han visto en esta otra materia, la evolutiva. Y esto no es porque lo que vieron allá esté mal o lo que veamos acá esté mal, sino que son como diferentes maneras de encarar el mismo fenómeno. Y la idea es que en algún punto las dos se puedan articular y que algo de lo que vieron allá en Psicopato de la niñez, en la evolutiva de la niñez, perdón, puedan releerlo a la luz de lo que vean ahora conmigo en Psicopato de la niñez. La primera premisa que quiero presentarles es que los humanos, los seres humanos, habitamos en un mundo simbólico, podemos decirlo. Es decir, que sería un mundo simbólico, sería un mundo que está ordenado por el lenguaje, organizado por el hecho de que hablamos, y que por ende es un mundo que tiene poco y nada, más bien nada, digamos, de natural. Esto no es algo que invente Freud ni que invente Lacan, digamos, esto es algo que se sabe y de distintas maneras lo han dicho montones de autores de distintos campos teóricos, pueden ser filósofos, antropólogos, psicoanalistas, bueno, en fin. Como digo, no es un invento del psicoanálisis esto. Es una idea importante que ustedes probablemente ya hayan pensado miles de veces en su vida o hayan leído en otros lados, no necesitan que vengan yo a contárselas, pero bueno, digamos que es importante acá tenerlo en mente. Y con no natural me refiero a que no es un mundo el nuestro, a diferencia del de otros mamíferos, de animales que viven en estado salvaje, sobre todo no gatos como Carlitos, a los que uno enloquece y neurotiza. Sino que a diferencia de lo que ocurre en el reino animal, donde todo está más bien regulado por instintos, nosotros vemos que a los humanos no nos pasa eso. Es decir, basta con ver el vínculo que cualquier humano tiene con la comida, por ejemplo con el alimento, para ver que eso no está regulado por un instinto, que hay montones de cuestiones que tienen mucho más que ver con este hecho de hablar, con cuestiones culturales, si quieren, que atraviesan la alimentación. Y lo mismo, por supuesto, y es el punto al cual quería llegar, podemos decir con respecto a la sexualidad. Es decir, nosotros, cualquiera que haya visto un documental de esos de National Geographic y qué sé yo, bueno, ve que los animales tienen un determinado periodo donde están en celo, que en ese momento, digamos, generalmente, no siempre, pero generalmente es el macho el que realiza una serie de acciones para atraer a la hembra. Una vez que logra atraerla, tienen relaciones, la hembra queda preñada, luego tiene crías, bueno, y así hasta que en algún momento se acaba ese periodo de celo, cada uno hace su vida, un buen día vuelve el periodo de celo, el macho vuelve a atraer a la hembra va, queda preñada, y así sucesivamente hasta que ese individuo de la especie muere. Bueno, en el humano claramente no pasa eso, por empezar, supongo que ninguna de ustedes del otro lado, ni conocerán a nadie que tenga un periodo así de celo y que tenga 2-3 meses al año donde tenga relaciones sexuales únicamente para reproducirse y que el resto de los meses del año diga no, la verdad que estos meses
la sexualidad no me mueve un pelo, yo estoy en otra, ¿viste? No, la verdad que eso no sucede. La verdad que tampoco hay, digamos, un protocolo, una acción tan clara con la que uno venga equipado biológicamente que diga, ah, el macho hace tal cosa y atrae a la hembra, o la hembra hace tal cosa y atrae al macho, sino que nadie sabe muy bien qué hay que hacer para atraer al otro o a la otra, lo que a cada quien le guste, y bueno, uno y unas van por allí inventando lo que les sale, y lo que le funcionó con una persona no le funciona con la otra, y viceversa. En fin, no la quiero hacer más larga, pero digamos que está claro que no funciona nuestra sexualidad de acuerdo a un instinto. Esta era la primera premisa que quería que tuvieran en mente. La segunda premisa es una que podemos tomar de un antropólogo que se llamó Levi-Strauss, igual que la marca de jeans, se escribe que la marca de jeans Levi's. Que este tipo, no me voy a explayar mucho, pero básicamente en un texto que se llama Las estructuras elementales del parentesco, después de toda una investigación muy extensa, o toda una serie de años de investigación, tanto investigación de sentar la cola en la silla y ponerse a leer, como investigación empírica, de ir a vivir con determinadas culturas primitivas, nombrémoslas por llamarlas de alguna forma. Este tipo, Levi-Strauss, termina advirtiendo que no existe absolutamente ninguna comunidad de humanos en la cual no funcione algún tipo de prohibición del insecto. Ojo, cada una con sus particularidades, digamos. Se encontraba Levi-Strauss que por ahí, no sé, en una determinada tribu, en una determinada cultura, estaba prohibido, no sé, que el hijo tuviera sexo con la madre, pero a su vez era como una norma que cuando la hija mujer tuviera cierta edad, tuviera que desvirgarla el padre. Ya sea, a nosotros nos parece una aberración, nos parece hipermachirulo, etc. Bueno, no es esa la discusión del momento, estoy intentando contar otra cosa. En fin, a lo que quiero ir con esto es que Levi-Strauss encuentra este rasgo y le llama la atención como que no habría ninguna cultura, ningún grupo de seres humanos que vivan en algún tipo de comunidad que dejen el terreno de la sexualidad totalmente librado al azar, ¿sí? Que digan, che, acá es medio un viva la pepa, lo que a cada una le pinte, lo que a cada uno le pinte, está todo bien y vamos para adelante con eso. Sino que en todas había algún tipo de regla. Ese es un Bien, esas eran un par de premisas o dos premisas que quería que tuvieran en mente antes de escuchar todo lo que va a venir a continuación. Ahora quisiera hacer un par de aclaraciones ya más específicas sobre lo que han dicho Freud y Lacan sobre el Edipo y sobre la castración. Ya sé, perdón, esto parece la previa de la previa, donde nunca se llega al momento del clímax. Bueno, les prometo que llegaremos más temprano que tarde, ténganme un poquito de paciencia. La primera aclaración es que no hay complejo de Edipo sin castración, o no hay castración sin complejo de Edipo, es decir, digamos que estas dos cuestiones de alguna manera se tienen que dar ambas o no se daría ninguna, sería un poco todo o nada. Pero no hay algo de, bueno, un poquito, una parte sí, pero otra no, se dio esto pero no se dio lo otro, no, es así como digo, con esa lógica, o todo o nada. La segunda aclaración que me interesa hacer, muy importante en esta época, digamos, a partir de todos los avances tan significativos que hubo gracias al feminismo, es que acá cuando hablemos de padre y de madre, lo pensamos en términos de funciones, de lugares simbólicos, de funciones simbólicas que algún ser humano debe cumplir, pero que no necesariamente tienen que ver con el papi biológico, con la mami biológica. No es que el padre es ese señor de barba que está allí, ni la madre es esa mujer que está allí haciendo no sé qué cosa. A ver, tampoco seamos tontos, digamos, en la mayoría de los casos o en una gran cantidad de casos es verdad que se corresponde que quien es la madre biológica cumple con ciertas funciones maternas, quien es el padre biológico cumple con ciertas funciones paternas, pero no necesariamente tiene que ser así para todo el mundo. Es decir, perfectamente yo, Nicolás, hombre, que me autopercibo hombre, bla bla bla, podría eventualmente para alguien cumplir alguna suerte de función materna y viceversa. Alguna mujer que se autoperciba mujer, etcétera, etcétera, perfectamente podría cumplir alguna función paterna para algún sujeto,
Y estaría todo bien, digamos, eso a priori no le haría ni mejor ni peor a ese sujeto en cuestión. Así que, bueno, tengan en mente esto, yo voy a hablar que el padre, que la madre, etcétera, pero no se olviden que estoy hablando en estos términos de funciones, no es que estoy pensando necesariamente en el padre biológico o en la madre biológica de algún niño, de alguna niña, de algún niño. Vamos a un tercer punto ligado al psicoanálisis que es importante que sepan, que es la relación lógica que ubica el psicoanálisis entre lo que es, entre dos términos muy importantes en la teoría psicoanalítica, el de deseo y el de falta. ¿Cuál es esta relación lógica? Que tampoco es algo que inventa el psicoanálisis, pero bueno, le da mucha importancia y lo destaca de distintas maneras. La relación entre ambas es que, digamos, uno únicamente puede desear aquello que le falta, aquello que no tiene, ¿sí? Yo, digamos, ahora que estoy acá tomando mate, no podría decir, ay, cómo deseo tomarme un mate. Digamos, estoy tomando el mate, me parecerá más rico, más feo, estará más lavado, más frío, más caliente, etcétera, etcétera. Pero, digamos, no estoy en el terreno del deseo. Ahora, digamos, sí podría decir, uy, cómo deseo ahora tomarme una birra, qué sé yo, porque no la estoy tomando, me faltaría una birra, entonces, nada, puedo desearle en algún punto. Es un ejemplo bobo, agarré lo primero que tenía a mano, qué sé yo, se me ocurrió, pero uno podría extrapolar esto a cualquier cosa, ¿sí? Uno una vez que tiene aquello que deseaba, ya no lo desea más. Por eso a tantas personas les pasa, y hago acá una pequeña digresión, que bueno, que el deseo desfallece un poco cuando el otro, cuando la otra, les da un poco más de bola, ¿sí? Mientras ese otro, esa otra está un poco más ausente, está un poco más esquivo, no contesta tanto los WhatsApp, clava el visto, qué sé yo, el deseo como que se ve exacerbado. Ahora cuando ese otro, cuando esa otra empieza a contestar, empieza a estar más disponible, ya hay algo allí para ciertos sujetos que un poco se pincha. Y como, che, este ya tanto no me gusta, tanto no me interesa. Bueno, podemos pensar que algo de esta lógica está allí en juego. Otro punto que es importante que ustedes tengan en mente para escuchar todo esto del Edipo y que no les suene una locura, porque todo este esfuerzo me lo estoy tomando para eso, para tratar de que a ustedes no les suene un disparate lo que yo voy a explicar a continuación. Es la siguiente, es un punto polémico, pero bueno, no importa, qué sé yo, a quien le guste bien, a quien no le guste también. Freud parte de la premisa de que hay una teoría sexual infantil, a la que él llamó la premisa universal del pene, que es que todas las niñas y todos los niños y todas las niñas en algún momento de su vida, cuando son pequeños, tienen la idea, errónea por supuesto, pero ellos aún así están convencidos, de que existiría un único genital, que este genital sería el pene. Por ende, digamos que un poco, ¿no? La cosa se ordenaría en torno a aquellos que tienen pene y a aquellos que no tienen pene. Y durante un tiempo, digamos, niñas, niños, niñes se empecinan en desconocer lo que sus sentidos les muestran. Es decir, nos cuenta Freud, y es algo que podemos verificar también, cualquiera que esté en contacto con nenes pequeños, que por ahí, no sé, un nene ve a la hermanita o a la primita o no sé quién desnuda, ve que haya un genital distinto, pero en vez de decir, ah, che, mirá, hay un genital distinto, se ve que mi hermanita, se ve que mi primita tiene otro genital, lo que concluye, bueno, ya le irá a crecer, viste, ya pasa que es más chiquita que yo, cuando sea más grande le crecerá, o puede llegar a pensar, ah, habrá hecho alguna cosa mala y se lo cortaron o lo perdió como castigo. Pero en fin, no llega a la conclusión acertada, que es que se trata de genitales diferentes. Recién esto de admitir la existencia de distintos genitales y que un poco la sexualidad se puede organizar en torno a esa diferencia anatómica, Freud nos dice que va a llegar más cerca de la pubertad, esto que recién allí van a empezar a ordenarse las cosas en términos de femenino y masculino, mientras que antes se ordenaban en términos de falo o castrado. O sea, podríamos decir que casi como Simone de Beauvoir, pero unos cuantos décadas antes, Freud diría algo así como que no se nace ni hombre ni mujer, no se nace ni mujer ni hombre, sino que a eso se llegará recién en la pubertad. Antes estamos en otra lógica, y lo interesante es esto, destacar que tanto niñas como niños se empecinan en creer en esta premisa universal del pene, como si le fuera un poco angustiante admitir que eso no es cierto, como si por alguna razón oscura, misteriosa, que no terminamos de descifrar, le fuera un poco más tranquilizador suponer que existiría un único genital. Ok, nos vamos acercando cada vez más al punto al cual vamos a arribar y a concluir por hoy.
Hay dos cuestiones que se van a dar como resultado de haber pasado por el complejo de Edipo y el complejo de castración, que son muy importantes tenerlas en cuenta y que nos va a servir también para comprender mejor estas estructuras clínicas a las que llamamos neurosis, estas estructuras clínicas a las que llamamos psicosis. Uno de esos resultados va a ser que se inscriba la ley, que se internalice la ley, que se inscriba en la subjetividad de la persona. Esto es, dicho en jerga más técnica, que surja esta instancia psíquica que Freud nombró como superyo, que explicada sintéticamente implicaría algo así como internalizar la ley paterna, es decir, aquella ley que venía de afuera y que le decía al niño, a la niña, esto se puede, esto no, lo retaba, la retaba, etc. De alguna manera que eso ya pase a formar parte de uno, que uno lo incorpore y que de alguna manera haya algo dentro de uno, haya alguna instancia en uno, que en mayor o menor medida regule el propio comportamiento. La otra conclusión muy importante que se va a dar, u otra de las conclusiones, digamos, yo destaco algunas nada más, de los resultados, mejor dicho, que se van a dar luego de haber pasado por el Edipo y la castración, es una separación con respecto al otro materno. Esta separación implica algo así como dejar de ocupar el lugar de objeto para ese otro materno y pasar a tener un sujeto. Y esto va de la mano también con cierto armado de lo que podemos nombrar como esquema corporal, en tanto que ese bebé que originalmente fue objeto del otro materno, entiendo que esto de objeto del otro materno tal vez no quede del todo claro, lo podemos desplegar en mí, porque si me pongo a hablar acá de esto, el video va a durar, va a ser más largo que Titanic, pero el tema que es un embole. Titanic está buenísima, pero este video va a ser un plomo, entonces lo explico eso en mí, si hace falta, háganme acordar. Pero digamos que hay un primer momento donde todos llegamos al mundo como objeto del otro materno, es decir, como objeto de aquel que ha hecho de madre para cada uno de nosotros. Sea nuestra madre biológica, sea cualquier otra persona, da lo mismo. Bien, pasar por Edipo y castración va a permitir que de eso que era un objeto devenga un sujeto barrado, nos va a decir Lacan, eso también lo puedo, o un sujeto dividido, eso también lo puedo desplegar en MIT. Y ser un sujeto, bueno, implica esto, cierto grado de separación, cierto grado de individuación, implica cierta apropiación, cierta inscripción del propio cuerpo, implica cierta capacidad de distinguirme del semejante, de poder ubicar, bueno, acá estoy yo y allá está fulano, que es otra persona distinta a mí. ¿Vieron que bien, gente? Ahora sí voy a pasar a explicar el Edipo. Lo voy a explicar no a la manera de este cuentito que ustedes han visto, no, esta versión más tipo cuentito que ustedes han visto en la evolutiva de la niñez, que ojo, está muy bien. De ninguna manera estoy criticando esa versión, que básicamente sintetizando era la idea de, bueno, el varoncito, digamos, quiere estar con la madre y por ende siente cierta hostilidad hacia el padre, tanto que lo operaría como rival en relación a la madre. Y entonces luego empieza a imaginar que de alguna manera esa hostilidad que siente hacia el padre le vuelve a la manera de suponer que el padre lo va a castigar o que se la va a cortar porque debe estar con la madre, qué sé yo. Y un poco para que no se la corten, ahí apareció Carlitos, terminaría resignando este objeto materno. Es decir, que ganaría en este conflicto donde hay un elemento narcisista que tiene que ver con no perder el pene y un elemento que tiene que ver con la elección de objeto, bueno, terminaría ganando este elemento narcisista. Y pongamos que de alguna manera pasaría algo diferente, pero con sus puntos en común en la niña, digamos, donde advertiría que no ha sido dotada con un pene, entonces esto le generaría cierta hostilidad hacia la madre, buscaría al padre, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente algo de eso, pero contado mejor y más detenidamente, es lo que ustedes hayan leído, hayan escuchado. Yo voy a intentar releer algo de todo eso, pero que en otros términos. Perdón, acabo de decir una barbaridad. No soy yo. Todo esto lo hace Lacan, digamos, no es que se me ocurrió a mí, ni que yo lo invento. Yo simplemente lo estudié de Lacan y más o menos se los cuento a ustedes. Porque me parece que así las cosas toman otro color contadas de esta manera. Lacan nos va a ubicar que hay tres tiempos lógicos en este complejo de Edipo y complejo de castración. Al primero nombrémoslo como la madre como objeto de amor. La madre en tanto que función. My mom, she's stuck in terrible traffic. Okay, well that is now the third sign that I should not leave Emma. Well, what are the other two? Well, see, the first one is I don't want to, and I'm not going. I know this is the first time we're leaving the baby, and I know how hard it is for you, but everything's going to be fine. I mean, my mom is going to be with her. She's great with kids. She is? Yeah. In fact, you know what? Why don't you go ahead to the restaurant, and I will wait for my mom, and then I'll meet you there. Oh. No, really, you should go. Just go out. Really, the world is your oyster. Kick up your heels. Paint the town red. You need to learn some new slang. I'm serious. Come on, you should go. Here.
Nah, just go. What? Oh, No, no, you know what? You're not getting back in there. The baby's fine. Now scram. Yeah, tell your story walking. I was just going to say that I left my keys. Oh, ¿Cómo sería este primer tiempo? ¿Qué pasaría? Pasaría algo de este orden. Digamos que tenemos una madre, alguien que encarna esa función materna, que está por momentos presente y por momentos ausente. Es decir, por más buena o mala madre que sea, ninguna madre va a poder estar 24/7 con su hijo, ¿sí? Sino que esta madre va a estar un poco dividida entre estar con ese hijo, con esa hija y hacer también otro tipo de cosas que tenga que hacer, ya sea cosas que haga por placer, por deseo, porque le gustan, ya sea cosas que haga más por obligación, digamos, llámese trabajar, llámese ir a hacer una compra, en fin, llámese tener que ir al médico a hacerse un chequeo o lo que fuera, o llámese juntarse con unas amigas a tomarse un café, una copa de vino, o en fin, lo que le guste hacer, ir a tomar clases de tenis, qué sé yo, lo que fuera. Pero digamos que cualquier ser humano que cumple esa función, en algún momento va a estar presente y en otros momentos va a estar ausente. Que el niño o que la niña pueda advertir, pueda de alguna manera pescar que esta madre está y no está, implica ya cierta apropiación de lo simbólico. Implica, digamos, tener cierta capacidad de advertir que eso que no está en ese momento, que yo no veo, no es que ha dejado de existir, sino que está en algún otro lado, digamos, porque hay un determinado momento donde no está, nombrémoslo con términos de Piaget, funcionando la noción de objeto permanente, entonces para el bebé es como que un objeto desapareció de su vista y desapareció de la faz de la Tierra, no existe más. Digamos que ustedes ahora ven este mate y ahora no lo ven, pero saben que no es que desapareció, que el mate sigue existiendo, sino que simplemente no aparece en cámara. Ahora bien, un bebé muy pequeño pensaría que dejó de existir. Ahora bien, no por casualidad yo mencioné el término deseo un poco acá al pasar y lo mencioné antes en relación a la falta. Porque ¿qué pasa? Podemos pensar que esas ausencias del otro materno van a ser leídas como un signo de que desea alguna otra cosa diferente a mi niño, a mi niña. Es decir, que ese nene pequeño va a decir, che, parecería que yo no colmo plenamente a mi madre, ¿no? Porque si yo la colmara plenamente, digamos, si la completara de alguna manera, ella estaría conmigo las 24 horas del día, no necesitaría ninguna otra cosa, no tendría por qué irse. Es decir, ahí que surge allí una pregunta por este deseo de la madre que se presenta a los ojos del niño como un deseo caprichoso, es decir, como un deseo que no se sabe muy bien qué hace que esta madre se vaya y venga, que no se sabe bien cómo hacer para que ella esté presente o esté con ese niño la mayor cantidad de tiempo posible, sino que esta madre se va y viene y el niño queda allí desorientado, como diciendo, che, esta se fue, qué onda, qué habrá pasado, me dejó solo, ahora volvió, qué onda, qué habrá pasado para que vuelva. Digamos que surge, y con esto concluiría este primer momento, este primer tiempo lógico, esta pregunta, que es, o estas dos preguntas. Por un lado, ¿qué gobierna su presencia? Es decir, ¿qué hace que esté presente conmigo o que esté ausente? Y por otro lado, una pregunta en torno a ¿qué es esa otra cosa que ella desea diferente a mí mismo? Pasamos con esto entonces a un segundo momento. Molly, or- Oh, thank God you're okay. Oh, I'm so sorry we left you. Mommy will never leave you again. Never, ever, ever again. Great, so let's get going. Oh, no, I mean it. After what just happened, I'm never leaving her again. I understand. Separation is hard. One time, I was about to leave Ross to go to the beauty parlor. And he got so upset, he took off all his clothes, tucked his willy between his legs, and cried out, "Mommy, I'm a girl, take me with you." Somehow, over time, it got easier to be apart from you. Que podemos nombrar este segundo tiempo lógico como el tiempo donde está la pretensión de gobernar o controlar estas presencias y ausencias de la madre. Porque, a ver, pensemos que el amor del niño o de la niña hacia quien cumple esta función materna no es un amor muy desinteresado, tanto que uno depende, cuando es un nene pequeño, literalmente depende su vida
de que este otro esté allí, se ocupe de uno. Digamos, un poco retomando lo que decía hace un buen tiempo sobre el reino animal y qué sé yo. Pero que los animales nacen y medio que al toque, ¿viste? Ya se las arreglan para estar solitos y saber alimentarse, conseguirse su comida y no necesitan mucho de la madre ni del padre. Nosotros los humanos, en cambio, somos unos boludos bárbaros que hasta, qué sé yo qué edad, ¿viste? Necesitamos de nuestros viejos. Entonces digamos que el niño o la niña que ya ha hecho la experiencia de que le surgen ciertas necesidades, ciertos estímulos que le generan displacer y que esos estímulos son calmados, son apaciguados por este otro materno, por supuesto le va a ser importantísimo ingeniársela para que ese otro no se vaya, ¿viste? Porque si se va y un buen día se le suelta algún tornillo y te deja en banda, cagaste, ¿viste? Te vas a morir de hambre o de sed o de lo que fuera, así que mejor ingeniársela para que ese otro esté lo más presente posible. Entonces, ¿qué va a hacer, digamos? ¿Qué va a suceder en este segundo tiempo lógico? De alguna manera, el niño o la niña van a pretender pescar qué sería aquella otra cosa que causa el deseo de este otro materno. ¿Y qué van a intentar? Parecerse a eso lo más posible, identificarse a ese objeto, como diciendo, bueno, che, a vos te gusta tal cosa, no hace falta que te vayas con eso. Vení acá conmigo que yo puedo ser eso también si querés. Puedo ser aquello que te hace feliz, mami. Puedo ser aquello que te completa, mami. Puedo darte el gusto de ser lo que vos querés para que estés feliz y contenta conmigo y no tengas que irte a ningún otro lado. Armar desde su lógica ingenua, naif, infantil, intentará de alguna manera ser eso que colma a la madre. Se entiende que acá hay un punto muy importante también, donde lo que estamos pensando, digo para en relación a ciertas cosas que se dicen hoy en día desde el feminismo, etc. Lejos de ser algo machirula, estamos partiendo acá de la base que una cosa es una madre y una cosa es una mujer. Digamos que en la madre hay algo más amplio que implica ser mujer y que su deseo no se acaba, digamos, en ser madre y en tener un hijo. En el caso de aquellas mujeres que tienen este deseo de tener un hijo, hay otras que podrían no tenerlo, pero quienes tengan este deseo de tenerlo y concreten algo de ese deseo, digamos que aún así queda un resto que no termina de satisfacerse, no es que dice, bueno, mi deseo era pura y exclusivamente tener un hijo y ahora con este hijo ya estoy plena y satisfecha para toda la vida. Y cuando tenemos casos donde pasa eso, el resultado va a ser bastante complicado. Ese pibe probablemente no salga muy bien, ese pibe, esa piba, da lo mismo el género acá, digamos, pero va a quedar ahí como objeto de la madre y eso no trae resultados muy buenos. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es esto, que la madre, que su deseo no se agote en ese hijo, que ese hijo no termine siendo como una especie de apéndice que colmaría esta falta tan ligada al deseo, sino que siga habiendo otros deseos que pasen por otro lado, que pueden pasar por el amor hacia otra persona, una pareja, por ejemplo, que pueden pasar por el amor a alguna actividad, por el amor a una profesión, por lo que carajo fuera, por lo que a cada quien le guste, pero alguna otra cosa que no sea pura y exclusivamente ese hijo en cuestión. Bueno, ¿cómo va a concluir este segundo momento tiempo lógico? Que todos esos intentos del hijo, de la hija, por identificarse, por ser este objeto que le faltaría a la madre, que colmaría a mamá plenamente y que haría que mami esté contenta y feliz y que se quede conmigo las 24 horas para siempre, esos intentos afortunadamente van a fallar, van a fracasar, digamos. Estas ausencias y presencias van a seguir produciéndose, o mejor dicho, el niño no va a lograr de ninguna manera colmar plenamente esta madre, satisfacerla plenamente, sino que va a haber algo del deseo de esta madre, de esta mujer, que vaya por otro lado. Pasaríamos allí a este tercer momento, tercer y último, y con esto terminamos. Ya sé que fue larguísima la clase, pero bueno, ya falta poco. ¿Qué pasa en este tercer momento? Put your order in. You guys are over an hour late. What happened to you two? So sorry. We got locked out of the apartment. That's a great story. Can I eat it? And then Rachel wasn't sure she could leave the baby. Yeah, it wasn't easy, but it's your birthday, and I did what I had to do. And that's Judy over there at the bar with Emma? But honey, this is for the best. This way I'm not distracted, worrying about Emma, how she's doing at home, and I'm gonna be completely here with you. And oh, she spit up. What? She spit up. Judy, she spit. Judy, look alive, Judy! She still has not noticed that the baby's sock is on the ground. It's a good toast. Look, will you please get her attention? Oh, what? Mommy?
sorry. Was that rude? Hasta ahora digamos que teníamos fundamentalmente dos personajes, la madre, el niño y también un objeto X, digamos. Cuando digo un objeto estoy pensando en esta otra cosa que causaría el deseo materno también, ¿sí? Este resto que hablaba, que no se satisface plenamente con el hijo, bla, bla, bla. Y esos eran los tres elementos que teníamos. Es decir, como repito, la madre, el niño, la niña y esa otra cosa que de alguna manera compite, podríamos decir desde la óptica del niño, con la atención que la madre le da. Bueno, acá va a intervenir un cuarto personaje que va a ser el padre, o quien encarne esta función simbólica. Porque ¿qué va a pasar en este momento? De alguna manera, digamos, como que el niño o la niña se va a advertir que no le funcionó. Esto de pretender identificarse ese otro objeto que la madre desea y ser idéntico a eso, para que la madre esté con él, con ella las 24 horas, no caminó, no funcionó, no dio resultado. Entonces, de alguna manera va a pensar algo del orden de hacer intervenir a esta otra figura, a la que nombramos como padre. Y digamos que este personaje nuevo que intervenga va a funcionar un poco como quien instaure cierta ley en todo este quilombo, como quien haga que estas idas y venidas de la madre, que en el primer tiempo se presentaban como caprichosas, es decir, como, che, mi vieja cuando se le canta se va y hace la suya, y cuando se le canta vuelve, y parece que nadie puede regular un poco eso, como que apareciera alguien que, aunque más no sea ilusoriamente, regulara eso, es decir, alguien que fuera quien tiene ese otro objeto, quien sería el dueño, digámoslo así, el portador de ese otro objeto que la madre desea, y que por ende podría, en tanto que portador de ese objeto, dárselo o no. Es decir, por momentos otorgarle ese objeto para que se satisfaga con ese objeto, por momentos privarla de ese objeto. Es decir, que intervendría aquí algo que estaría un poco más allá de este capricho materno. Ya no sería, bueno, mamá se va cuando se le canta y cuando quiere vuelve y viceversa, sino que hay algo independiente de ella que regula esas idas y venidas. Que regula un poco que ella no puede estar con este objeto que desea 24/7, sino que puede estar solo en algunos momentos y que en otros momentos tenga que estar encargándose de mi niño, de mi niña.